Señor nos responde: cada vez que lo hiciste con uno de estos, los más pequeños, conmigo lo hicisteis. Es la presencia del Señor que también se hace hoy en medio nuestro presente a través de esta Eucaristía con el Papa Francisco, en la que entraremos en comunión espiritual con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro espíritu. Ayer he recibido una carta de un grupo de artistas agradeciendo por la oración que habíamos hecho por ellos. Quisiera pedirle al Señor que los bendiga, porque los artistas nos hacen comprender qué cosa es la belleza. Y sin la belleza, sin lo bello, el cielo no se puede comprender. Pidamos nuevamente por los artistas. Señor, cuando saliste al frente de tu pueblo, abriéndole camino y conviviendo con él, tembló la tierra y el cielo dejó caer su lluvia. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que restauras la naturaleza humana elevándola por encima de su condición original, mira el inefable designio de tu amor y conserva los dones de tu gracia en aquellos que renovaste por medio del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Salpati da Pafo, Paolo e i suoi Desde compagni Pafos, giunsero a donde se Perge, in embarcaron, Panfilia. Pablo y sus compañeros Ma llegaron Giovanni si a separò Perge, da en loro Panfilia. e ritornò a Juan Marcos Gerusalemme. se separó y volvió a Essi Jerusalén, invece, pero proseguendo ellos da Perge, continuaron su viaje arrivarono ad desde Antiochia in Perge Pisidia. y fueron a E Antioquia de entrati nella Pisidia. sinagoga nel giorno di El sabato, sábado entraron en sedettero. la sinagoga y se sentaron. Dopo la lettura della legge e dei Después de la profeti, lectura de la ley i y de capi los della profetas, sinagoga los mandarono a jefes de dire la loro: sinagoga les mandaron a decir: Fratelli, hermanos, si avete qualche si parola di tienen que dirigir esortazione per al il pueblo popolo, alguna parlate. exhortación, pueden hablar. Si alzò Paolo, Entonces fatto cenno Pablo con se la mano, levantó disse: y pidiendo silencio con un Uomini di gesto Israele dijo: e voi timorati di escúchenme, Dio, ascoltate. israelitas y todos los que temen a Il Dio di Dios. questo popolo di Israele El Dios de este scelse i pueblo, nostri padri el Dios de e Israel, rialzò il eligió a popolo nuestros durante il suo padres y esilio los in terra convirtió en un d'Egitto. gran pueblo cuando E con todavía braccio viajaban potente como li condusse extranjeros via en di là. Egipto.
Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó 7 naciones y les dio en posesión sus tierras al cabo de unos 450 años. A continuación les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, el hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Encontré a David, mi servidor, y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga poderoso. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo, eres el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos. Nos amaste y nos purificaste de nuestros pecados por medio de tu sangre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado es más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Quando Cuando Pablo è invitato a parlare alla es sinagoga invitado a hablar en la sinagoga en Antioquía per spiegare questa para nuova dottrina, explicar esta nueva doctrina, per spiegare Gesù, per para explicar a Jesús, proclamare Gesù, para proclamar a Jesús, Paolo comincia a parlare Pablo della storia comienza della salvezza. hablando de la historia de la salvación. Si alzò Paolo Se levantó Pablo e incomincia. y comienza. Il Dio di questo popolo di El Dios Israele de este scelse i pueblo de nostri Israel padri, eligió a nuestros e alzò il padres popolo durante il suo y esilio los in terra convirtió d'Egitto. en un gran pueblo por la tierra de Egipto y toda la salvación, la historia de la salvación. Lo stesso fece Stefano Lo mismo hizo prima Esteban del martirio e anche Paolo antes del un'altra martirio volta. y Pablo también otra vez. Lo stesso fa l'autore della lettera Lo agli mismo ebrei hace el autor de la carta a los hebreos quando racconta cuando cuenta la storia la di historia Abramo e de tutti i Abraham nostri padri. y de todos nuestros padres. Lo stesso abbiamo cantato oggi, Lo noi, mismo lo hemos cantado hoy. canterò in eterno Cantaré l'amore del Signore. eternamente el amor del Señor. Farò conoscere con la mia bocca la Haré tua conocer fedeltà. con mi boca su fidelidad. Abbiamo cantato la storia Hemos di cantado la Davide. historia Ho de trovato David. Davide, mio servo. Encontré a David, mi Lo servidor. stesso Lo mismo hacen Matteo e Luca Mateo y Lucas cominciano a parlare di cuando Gesù, comienzan a hablar de prendono la Jesús. genealogia di Gesù. Toman la genealogía de Jesús. Cosa c'è? Che dietro Gesù ¿Qué c'è una cosa storia, quieren decir? Que detrás de Jesús hay una di historia, grazia, una historia de gracia, una storia di elezione, una historia de una storia elección, di promessa. una historia de promesa. Il Signore ha scelto El Abramo Señor eligió a Abraham e ha andato col suo popolo. y ha ido con su pueblo. All'inizio della messa, En el inicio de la nel misa, canto d'inizio, en el canto de inicio, abbiamo detto quando hemos avanzavi, dicho, Signori, davanti al tuo cuando popolo ibas con tu pueblo, Señor, adelante e aprivi y abrías cammino camino e camminavi y accanto al tuo caminabas popolo, junto vicino al a tuo tu pueblo, cercano a tu pueblo. C'è una storia Hay una historia di Dio con de il Dios suo popolo. con su pueblo. E per questo quando Paolo è Y por eso cuando chiesto di spiegare a Pablo se le pide perché la explicar fede in Gesù el Cristo, por qué la fe en Jesucristo, non comincia da Gesù no, Cristo, comincia dalla no storia. comienza con Jesucristo, comienza con la historia. El cristianismo doctrina, sí, es una doctrina, pero no sí, solo. pero no solamente. Non solo No solo sono le cose che noi son crediamo, las cosas que nosotros Es una creemos, historia. es una historia che porta a questa dottrina, que trae la esta promesa doctrina di Dio, y la l'alleanza promesa di Dio, de Dios, la alianza de Dios, essere eletti da Dio. el ser elegidos por Dios. Il cristianesimo El cristianismo non è no es un'etica sola, una ética solamente. davvero, Sí, ha dei es principi verdad, morali. tiene principios morales, ma non sei cristiano pero no soltanto se es cristiano solamente con una visione di etica con una visión ética, e di più. es más. Il cristianesimo El cristianismo non è una elite no es una élite di gente scelta de per la personas verità, elegidas por la verdad y para la questo verdad. senso elitario che poi Este sentido elitista va que avanti después nella Chiesa, no? Per se esempio, desarrolla en la noi siamo di iglesia. quelle istituzioni, Por ejemplo, yo io appartengo pertenezco a questo esta movimento che è meglio institución, del yo tuo, soy ma questo de è este l'altro. movimiento que es mejor que el tuyo, esto, lo Senso otro. elitario. Eso es un sentido elitista. No, il cristianesimo non No, è no, questo. el cristianismo no es esto. Il cristianesimo è El appartenenza a un cristianismo popolo, es pertenecer a un pueblo, scelto a da un Dio, pueblo elegido por Dios gratuitamente. Se noi non abbiamo Si nosotros Questa no coscienza tenemos esta di conciencia appartenenza de a un pertenencia a un pueblo, popolo,
saremmo cristiani ideológicos, Seríamos cristianos ideológicos, con una doctrina pequeña, una afirmación de verdades, con una ética, con una moral, está bien. O con una élite, si nos sentimos parte de un grupo elegido por Dios, los cristianos, los otros irán al infierno, y si se salvan es por la misericordia de Dios, pero están descartados. Y así, si nosotros no tenemos una conciencia de pertenencia a un pueblo, nosotros no somos realmente cristianos. Por eso Pablo explica a Jesús desde el inicio, desde la pertenencia a un pueblo. Y tantas veces nosotros creemos que estas parcialidades son éticas, morales o elitistas. El sentido de la élite es aquello que nos hace tanto mal. Y perdemos aquel sentido de pertenencia al santo pueblo fiel de Dios, que Dios ha elegido en Abraham y le ha prometido la grande promesa que es Jesús, y lo ha hecho andar con esperanza y ha hecho alianza con Él. Conciencia de pueblo. A mí me toca siempre, me golpea quello del Deuteronomio. aquello del Deuteronomio. Creo Que es el capítulo 26, si no me equivoco. Cuando dice, una vez por año tú irás a presentar las ofrendas al Señor, las primicias. Y cuando tu hijo te preguntará, papá, ¿por qué haces esto? No debes decirlo porque Dios lo ha mandado. Le dirás, nosotros éramos un pueblo, nosotros éramos así, el Señor nos ha liberado. Le contará la historia como ha hecho Pablo aquí. Transmitir la historia de nuestra salvación. El Señor, en el mismo Deuteronomio, aconseja, cuando tú llegues a la tierra que tú no has conquistado, la he conquistado yo, y comerás los frutos que tú no has plantado, y habitarás las casas que tú no has edificado. En el momento de dar la ofrenda, repite el famoso credo del Deuteronomio. Mi padre era un arameo errante. Salimos de Egipto, estuvimos 400 años, después el Señor lo liberó. Canta la historia, la memoria del pueblo, la memoria de un pueblo, de ser pueblo. Esta historia del pueblo de Dios hasta llegar a Jesucristo ha tenido santos y pecadores y tanta gente común, mujeres con virtudes, con pecados, la famosa multitud que seguía a Jesús, que tenía aquel sentido, aquel olfato de pertenencia a un pueblo, y aquel cristiano que no tenga este sentido, este olfato, no es un verdadero cristiano. Es un poco particular. Se siente justificado sin el pueblo. Pertenecer a un pueblo, tener memoria del pueblo de Dios. Esto nos lo enseña Pablo, Esteban, nuevamente Pablo, los apóstoles.
dell'autore della lettera El agli Ebrei. consejo del autor de la carta a los hebreos Ricordate i vostri dice, antenati, recuerden a vuestros coloro che antecesores, ci hanno precedito aquellos que nos in precedieron questo cammino en di este salvezza. camino de salvación. Se qualcuno mi Si alguno domandasse me preguntase, qual è per lei ¿cuál es para usted la deviazione la desviación dei cristiani de los oggi e cristianos hoy y sempre? Qual sarebbe siempre? per lei ¿Cuál sería para la usted deviazione la più desviación pericolosa del más cristiano? peligrosa para un cristiano? Io direi Yo diría, senza sin dubitare la dudar, mancanza di la memoria, falta de memoria di appartenenza de a un popolo. pertenencia a un Quando pueblo. manca questo, Cuando falta esto, vengono i dogmatismi, vienen los i dogmatismos, los moralismi, moralismos, i los i eticismos, movimenti elitari, los movimientos ma il elitistas, popolo, pero falta el pueblo, un popolo un pueblo peccatore. pecador, siempre, Tutti ne siamo. todos lo Che somos, non sbaglia in genere, pero che ha il fiuto que no yerra en di en essere general, popolo eletto que tiene el olfato de ser el Y pueblo camina elegido dietro una y que promessa, camina detrás de una promesa e che ha fatto un'alleanza y que ha che hecho lui una alianza forse non que compie. tal vez no cumple, pero que sabe Chiedere al Signore pedir al Señor questa coscienza di esta popolo che la conciencia de Madonna pueblo que la tan Virgen bellamente ha cantato tan nel suo bellamente ha Magnificat, cantado en el Magnificat, che Zaccaria ha cantato que Zacarías così ha cantado bellamente esto nel bellamente suo Benedictus. en el Benedictus, Cantici che preghiamo cánticos tutti i que giorni, oramos todos los mattina, días, sera. en la mañana y en la tarde. Coscienza di popolo. Conciencia de Noi pueblo. siamo il Nosotros santo popolo somos fedele el santo pueblo fiel de Dios, che, come dice il Concilio Vaticano que como I, dice poi il el secondo, Concilio Vaticano I, después el segundo, nella sua totalità en su totalidad il frutto della fede tiene el sentido de la è fe infallibile y es infalible modo di en credere. este modo de creer. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, la ofrenda de nuestro sacrificio, para que renovados en espíritu podamos responder cada vez mejor a la obra de tu redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo,
en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. En Él, vencedor del pecado y de la muerte, el universo entero resurge y se renueva, el hombre vuelve al origen de la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría y junto con la asamblea de los ángeles y los santos, canta un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. En el momento de la fracción del pan, reconocemos la presencia de Jesús en medio nuestro y lo aclamamos como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y con la sangre de nuestro Señor. Cuerpo y sangre de la víctima inmolada sobre el altar. Cuerpo y sangre de Jesucristo, inmolado por nuestra salvación sobre el altar de la cruz. Ese sacrificio, ese mismo sacrificio, se ha hecho presente en medio del mundo a través de la Iglesia esta mañana junto al Santo Padre. Y no pudiendo nosotros hacer la comunión sacramental, disponemos nuestros corazones para una profunda comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies,
Me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi corazón. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con estos sentimientos profundos de acoger a Jesús en nuestros corazones, dispongamos nuestra alma a ser habitada por la misericordia infinita, por el amor hasta el extremo, por el mismo Jesús que se digna a ser morada en nuestros pobres corazones. Permanezcamos en profunda oración y comunión junto a toda la Iglesia, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora que el Santísimo Sacramento será expuesto sobre el altar, recojámonos en profunda oración y devoción, diciéndole a Jesús cuánto lo amamos y cuánta necesidad tenemos de su ternura y de su misericordia. A la Santa Misa presidida por el Papa Francisco. Hoy se celebra la jornada mundial de la Cruz Roja. Oremos por todos los que trabajan y que el Señor bendiga su trabajo que hace tanto bien. Señor, con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor esté con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad.
Cristo, che fai festa per ogni Tú que has peccatore dicho que hay gran fiesta Abbi por pietà un di noi. pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. pentito. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a Abbi quien pietà di mucho noi. ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, Perdoni i tenga nostri misericordia peccati de e ci conduca nosotros, alla vita eterna. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Preghiamo. Amén. Oh Padre, principio della vera libertà e fonte di salvezza. Oh Dios, autor de nuestra Ascolta la libertad y voce del tuo salvación, popolo, escucha las fatti súplicas redenti de dal quienes te sangue del tuo invocamos Figlio, y pues vivono nos has sempre in salvado con la comunione con sangre te derramada de e tu godano Hijo, la haz felicità que stessa vivamos di Dio. siempre por ti y en Per il ti nostro gocemos Signore al encontrar Gesù la Cristo, tuo Figlio, felicidad che vive eterna. e vive e regna con te Por in nuestro unità Señor dello Spirito Jesucristo. Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Il sabato seguente, Lectura del quasi libro tutta de la los città Hechos di de los Antiochia Apóstoles. si radunò per ascoltare En la aquellos parola días, del cuando Signore. llegó Pablo a Antioquía de Quando Pisidia, videro decía quella en la moltitudine, sinagoga: i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: in quei giorni Paolo, giunto ad Antiochia di Pisidia, En aquellos diceva días, nella cuando llegó sinagoga: Pablo a Antioquía de Fratelli, Pisidia, figli della decía en la figlia di Abramo, sinagoga: e quanti fra Hermanos, voi siete hijos del timorosi linaje di de Dio, Abraham y de a todos noi è los que stata temen a mandata la Dios, parola di a questa nosotros se salvezza. nos ha enviado Gli esta abitanti palabra di de Gerusalemme, salvación. infatti, e i En loro efecto, capi los non hanno habitantes de riconosciuto Jerusalén Dio y sus e autoridades condannandolo no hanno reconocieron a portato a Jesús ni compimento entendieron las l'udimento dei palabras de los profeti profetas che si que leggono se ogni leen los sabato, sábados, pur non avendo pero las trovato alcun cumplieron motivo di al condanna a condenarlo. morte. Y aunque no Chiesero a encontraron Pilato nada che que egli fosse mereciera la ucciso. muerte, le pidieron a Dopo aver Pilato que adempiuto lo tutto quanto mandara a era stato ejecutar. scritto di lui, Y cuando lo cumplieron todo deposero lo que dalla estaba croce escrito de e él, lo lo misero nel bajaron del sepolcro. madero y lo Ma enterraron. Dio lo ha risuscitato Pero dai Dios morti, lo ed resucitó de egli entre è los apparso muertos. per molti Durante giorni muchos a días quelli se che erano apareció a stati los que saliti habían subido con con lui él dalla de Galilea Galilea a Jerusalén. e Y questi ellos ora son sono ahora sus testimoni di lui testigos davanti al ante el popolo. pueblo también. E noi vi También annunciamo che la nosotros promessa anunciamos fatta la ai buena padri noticia si de è que la promesa que realizzata, Dios hizo a perché nuestros Dio l'ha padres compiuta per nos loro, la ha loro cumplido a figli, nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. come anche sta scritto Así nel está Salmo escrito en el secondo. Salmo Mio segundo: figlio sei Tú tu, eres mi hijo, oggi io ti yo ho te he generato. engendrado hoy. Parola di Dio. Palabra de Dios. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Io stesso ho stabilito Yo mismo il mio he sovrano establecido su a mi Sion, rey en mia Sión, santa mi monte montagna. santo. Voglio Voy a annunciare proclamar el decreto del Signore. Señor. Él me ha Egli mi dicho: ha Tú detto, eres mi tu hijo, sei mio figlio, yo te io he oggi ti ho engendrado hoy. generato. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Chiedimi e ti darò in Pídemelo, eredità le te genti, daré en e il herencia tuo las dominio naciones, le en terre più posesión los lontane. confines de la Le tierra, spezzerai los con scettro di gobernarás con ferro, cetro come de vaso di hierro, los argilla le quebrarás como jarro de frantumerai. losa. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. E ora siate Y savi, ahora, o sovrani, reyes sean lasciatevi sensatos, correggere, o escarmienten giudici los della que terra, rigen la tierra, servite il sirvan al Signore Señor con temor, e ríndanle rallegratevi con homenaje tremore. temblando. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Il Signore sia con voi. El Señor esté Dal con Vangelo ustedes. secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. In quel tempo disse Gesù ai suoi En aquel discepoli, tiempo dijo Jesús a sus non discípulos, sia turbato il vostro no cuore, se inquieten, crean en Dios y crean también en e mí. abbiate fede anche En la in me. casa de mi Padre Nella hay casa del muchas Padre moradas. mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto vado Si no fuera a prepararvi así, un posto. se los habría dicho. Quando sarò andato, Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. e del luogo dove Ya io vado, conocen el camino del lugar a donde voy. gli disse Tommaso, Tomás le dice, non sappiamo dove Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? gli disse Gesù, Jesús le responde, io sono la via, yo soy el camino y la verdad y la vida. nessuno viene Nadie va al se Padre non per sino por mezzo di mí. me. Palabra del Señor. Parola del Signore. Gloria a ti, Señor Jesús. Questo colloquio Esta conversación de Jesús i discepoli con los è a discípulos tavola ancora, nella cena. trata ahora también en la cena. Gesù è triste Jesús e está tutti sono triste tristi. y todos están Gesù ha tristes. detto che Jesús ha dicho sarebbe que stato tradito habría da uno sido di loro traicionado e tutti percepiscono uno de che ellos. qualcosa brutta y todos piensan en algo sarebbe feo que habría venido. Il Signore comincia a El Señor consolare i suoi, comienza a consolarlos, perché uno degli uffici, dei lavori del porque Signore, uno de los oficios del trabajo del il Signore Señor consola es i suoi el de discepoli. consolar a sus discípulos. E qui vediamo come il modo di Y consolare. aquí veremos cómo es el modo de consolar. Noi abbiamo tanti modi di Nosotros consolare, tenemos muchas maneras più de autentici, consolar, più de los más auténticos, vicini los más e più formali, cercanos y también los más formales, quei telegrammi di como esos condoglianze, no? telegramas de Profondamente condolencias. addolorato, non consola nessuno, è una Eso no consuela a nadie, consolazione di formalità. es como una consolación de Come consola il formalidad. Signore? Questo è importante saperlo perché anche Esto es importante saberlo, noi porque también nosotros, nella nostra vita en nuestra vida, dovremmo passare deberíamos stessa pasar qual è la vera consolazione del Signore. por eso para saber cuál es la verdadera Quindi consolación del questo Señor. passo del Vangelo vediamo che il Signore Y aquí en este pasaje del Evangelio vemos que el Señor è in speranza. los consuela con esperanza, Della consolazione del Signore. In vicinanza,
en cercanía, mai nunca distante. distante. Ci sono. Estoy La aquí. vera parola, ci sono. La primera palabra, Sono qui. estoy aquí para ustedes. Tante volte in silenzio. Muchas veces en Sappiamo che Lui silencio. c'è. Lui sempre c'è. Él siempre está, Quella vicinanza, con la lo cercanía, stile di Dio anche el nell'incarnazione, estilo de farsi Dios, vicino a noi, el estar cercano a nosotros, in vicinanza. nos consuela en cercanía E non usa parole y no usa vuote, palabras vacías. anzi, Es más, preferisce il silenzio, prefiere el silencio, la forza della vicinanza, la fuerza de la della cercanía, presenza. de la Parla presencia. poco, Habla poco, ma è vicino. pero está cercano. Una seconda traccia della vicinanza di Otra segunda del modo di señal de la consolare di cercanía de Gesù è la Jesús verità. Gesù è veritiero. es Jesús, que es verdad, es Non dice verdadero. cose formali, sono bugie. No, Estas stai cosas tranquillo, formales passerà son tutto, mentiras. non succederà nulla, ma passerà, le cose passano. Pasará las cosas, todas estas palabras Non nasconde la verità, esconden perché lui la stesso verdad. in questo passo dice io sono la verità. Él mismo en este pasaje dice, yo soy la verità verdad. è Y la verdad es, me ne vado, yo me voy, io morirò. yo moriré. Stiamo davanti alla morte, Estamos frente a la muerte. è la verità. Es la verdad. E lo dice semplicemente, Y lo anche- dice lo simplemente, dice con mitezza, con senza ferire. tranquilidad, Ma stiamo sin davanti alla herir. morte. Non nasconde la verità. Él anuncia la muerte, no esconde la verdad. Gesù consola in speranza. Jesús consuela en esperanza. Sì, è un momento brutto. Sí, hay un Ma momento non sia feo, turbato il vostro cuore. pero que no esté turbado Abbiate fede su anche in me. corazón. Tengan fe. Vi dico una cosa. Les digo algo, Nella casa di mio padre dice ci Jesús, sono en la molti casa dimore. de mi Padre hay muchas moradas. Vado a prepararvi un posto. Les voy a preparar un puesto. Lui per primo va Él a aprire le primero porte. va a abrir las puertas, Le porte di quel posto las puertas de ese lugar, per le quali noi passeremo tutti. por las cuales todos Espero. nosotros pasaremos. Esperamos. Verrò di nuovo. Vendré prenderò con me, nuevamente, los tomaré perché conmigo, dove sono io siate anche voi. porque donde están ustedes, donde estoy yo, estarán también Señor. ustedes. Torna ogni volta El Señor regresa cada vez che qualcuno di noi que alguno de nosotros è in cammino está per andarsene. da en questo. camino de irse. Verrò e vi prenderò. Iré y los tomaré. Lui verrà Él e ci prenderà per nos mano e ci porterà. llevará de la mano y nos llevará, estará con Dice, nosotros. "No, voi non soffrirete, non c'è Dice, nulla. no dice ustedes no sufrirán, no pasa nada. Sono vicino, Él dice, estoy cercano, questa è la verità, esta es la verdad, un momento brutto, di un pericolo, di momento morte, feo, de peligro, de muerte, ma non sia turbato il vostro cuore. pero que Rimanete no in esté quella pace. turbado su corazón. Quella pace che è alla base Esa di ogni paz consolazione. que está en la base de la consolación. E per Es mano Jesús vi porque Él porterò, es sarò io. verdadero y nos llevará de la mano. Non è facile,
No es fácil lasciarsi consolare dal Signore. dejarse consolar por el Señor. Tante volte nei Tantas momenti veces brutti en los noi momentos ci arrabbiamo feos con il Signore. nos Non llenamos lasciamo de che rabia venga e ci parli così, con questa dolcezza, con y questa no vicinanza, queremos que nos con questa hable leggerezza, así, con esta dulzura, con esta questa cercanía, speranza. con esta esperanza. Chiediamo la grazia di imparare Pidamos la lasciarci gracia consolare dal de Signore. aprender a dejarnos consolar por el Señor. La consolazione del Signore El consuelo del Señor non inganna, es verdadera, no non è engaña. anestesia, no, No es anestesia, ¿no? ma è vicina, Pero es cercana, ci verdadera, apre le porte della nos speranza. abre las puertas de la esperanza. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. accogli, Padre misericordioso, Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Cristo nostro Signore. Por Jesucristo nuestro Señor. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Nostri cuori. Levantemos el corazón. Diamo grazie al Signore nostro Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Es verdad, proclamare sempre la tua es gloria, justo y Signore, necesario, e soprattutto es nuestro esaltare deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, lo ha sido inmolado, sorge e si rinnova. porque E l'uomo Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti, inmolado, gioia pasquale ya no vuelve a morir, sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esa efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los arcángeles y ángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Padre veramente santo, fonte de ogni santità, santifica Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. per noi Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Misterio della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participan del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. E tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, non guardare no ai tengas nostri en cuenta nuestros pecados, ma sino la fe de tu iglesia. e dona l'unità Y e conforme a pace tu secondo palabra, la tua concédele la paz y la unidad, volontà. tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pace del Signore sia sempre con La voi. paz del Señor esté con ustedes Cambiate y con tu il segno. espíritu. Intercambien un signo de paz. peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.